Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, mandamos un caluroso saludo a todo el auditorio que nos ve a través de ESNE. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada muy especial que trabaja en la Unidad de Servicios de Educación Básica del Estado de Querétaro. Y bueno, pues ahorita actualmente es jefa de sector escolar del 02 en Cadereyta, la maestra Maribel Rodríguez. Bienvenida, maestra. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Pues nos da mucho gusto que estés aquí, maestra, porque me gustaría primero pues felicitarte porque sé que te acaban de nombrar jefa de sector. Y esto, bueno, viene precisamente de que hiciste un examen, ahora con estos exámenes que está haciendo el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, del cual mucha gente tiene miedo y pues muchos nervios de presentarlo, ¿no? Sin embargo, sé que presentaste el examen y bueno, pues fuiste una de las mejores calificaciones en el estado y a nivel nacional, ¿no? Estás ahí en los mejores. Primero, ¿qué te motivó a poder presentar ese examen y no tener esa resistencia que hay mucho a ser evaluado? Bueno, primeramente tenemos que comprender que estamos viviendo un proceso de reforma. No podemos estar aislados de todos los cambios que se están haciendo en este caso en materia educativa. ¿Qué me motiva? Pues precisamente que no puedo estar ajena. Claro. Desde la función que yo tenía y desde la función que desempeñe, tenemos que estar, como decimos, en el juego. Y en este caso, bueno, enfrentar los retos que vienen en materia educativa y profesionalmente hablando, pues eso me motivó, estar, como decimos, en la jugada. Claro. Y no aislarnos, porque definitivamente la reforma está, querramos o no querramos, y tenemos que estar de mejor manera y lo mejor preparado posible. Entonces, tu preparación continua, o sea, esto lo has tenido siempre, o sea, has sido una mujer que siempre te has preparado. Indudablemente creo que es algo que nosotros en el sistema educativo debemos de entender. La reforma, esta reforma y todas las reformas, porque he vivido ya diferentes reformas, son necesarias. O sea, no podemos concebir un país que mejore educativamente si no tiene constantemente procesos de reforma. Y la mejor forma de enfrentarlos es estarnos preparando continuamente. Continuamente. Y bueno, porque sería incongruente, ¿no? Un profesor que no se actualiza es como el médico que tampoco se actualiza, pues se queda obsoleto, ¿no? Y bueno, yo primero quisiera preguntarte, tú estuviste anteriormente el ciclo pasado como asesora técnico-pedagógica. ¿Qué funciones ahí realizabas en esa asesoría? Específicamente va en dos líneas, que es la tutoría y la asesoría. La tutoría está entendida como un acompañamiento personalizado a los docentes. En este caso, los docentes de zona que yo estaban bajo mi responsabilidad, pues desempeñé estas funciones. La tutoría es específicamente con los docentes de nuevo ingreso, ¿sí? Los que tienen 1 o 2 años de servicio. Entonces se requiere, el sistema diseñó toda una estrategia tutora en el que habría que acompañarlos de manera específica. ¿Cuál es la intención? Pues precisamente que los maestros de nuevo ingreso al servicio se sintieran acompañados, acobijados, arropados con gente que ya tenemos pues años en esto y que de alguna manera podíamos transmitir estas experiencias, porque definitivamente un maestro de nuevo ingreso vive muchos procesos, entre lo que está muriendo y entre lo que están haciendo, y por eso se hizo necesaria la tutoría. Y la otra es la asesoría a los maestros con ya más años de servicio en el sistema y asesorarlos en esta reforma, en el manejo de libros de texto, en metodologías, en evaluación. Entonces, directamente la función de asesor técnico pedagógico va en esas dos líneas. En esas dos líneas. Y bueno, dentro de esa experiencia que tú estabas, sabemos que te motivó pues estar en la jugada en lo que es en la educación, ¿no? O sea, estar ahí a lo mejor para tomar decisiones para la calidad. Yo te quisiera preguntar, con la reciente reforma que se acaba de aprobar, ¿llegaremos a tener una educación de calidad en México? Bueno, las reformas tienen muchos propósitos. El principal es elevar la calidad
de la educación, pero también tiene otros propósitos que son de reestructurar el propio sistema, de impactar en la organización de las escuelas, de mejorar los libros de texto. Y obviamente todo al llamarse sistema, pues impacta en la mejora de los aprendizajes. Sin embargo, hoy por hoy estoy convencida que lo que mejora y lo que sí impacta en la calidad son las prácticas. Las prácticas de aula definitivamente son las únicas que pueden garantizar que se eleven todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y obviamente los que estamos alrededor, supervisores, jefes de sector, incluso pues, las autoridades más altas que diseñan las políticas estatales y nacionales, tienen focalizado eso, que toda su gestión fuera y dentro de la escuela tiene que impactar en eso. En el aula principalmente. En el aula, definitivamente. Esas prácticas se refieren a la práctica en el aula. Sí, tenemos dos ámbitos de gestión, la gestión de aula y la gestión institucional. Entonces, fuera del maestro, todos los demás estamos en esta parte de gestión institucional, pero definitivamente la gestión institucional tiene que impactar en la gestión del currículo, que nosotros le llamamos, que viene siendo lo que hace el maestro día con día en el salón de clases. Porque fíjate que esto que mencionas tú de la tutoría, yo recuerdo mi hija estudió licenciada en preescolar, ¿no? Y le ofrecieron entrar había una vacante y dijeron, bueno, ¿no te quieres venir? Pues había salido de aquí del Colegio Fray Luis. Y ella dijo, no, me voy a otra escuela porque tengo mucho miedo, no sé si voy a ser buena o no voy a ser buena, o sea, tengo esa inseguridad, ¿no? De salir al campo laboral, a la responsabilidad de tener un grupo y qué tal que no la hago, ¿no? Me decía ella. Entonces yo prefiero pues no quedarle mal al colegio y mejor voy a otro lado, ¿no? Y luego después regresó y está trabajando aquí, pero yo esa parte decía que es en todos, ¿no? No nada más en los maestros, también los médicos y todo esto, pero eso que tú mencionas de la práctica educativa se me hace muy interesante y muy importante porque no son objetos los que estamos trabajando, son personas, ¿no? Entonces, cuando tienes el temor, por ejemplo, tuve un médico y bueno, pues el médico estudia 5 años y luego todavía el servicio y la práctica y bueno, van estudiando bastantes años para poder llegar a ser un médico general que ya ni existen casi porque ya no los visitan, ¿no? Y todavía tienen que estudiar la especialidad para poder realmente ejercer como médicos, ¿no? Y yo así como veo que un médico va porque va a la persona, a la salud de la persona, un maestro pues es también algo parecido, ¿no? Porque va a la persona, impacta vidas y deja huella, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad tener pues 25, 30, 35 chiquitos un año bajo tu responsabilidad, ¿no? Entonces eso de la tutoría a mí me parece como muy interesante que puedan hacer ese acompañamiento a todos esos egresados que salen con el temor de todos, ¿no? De, bueno, a ver si la voy a hacer, pero todavía más complicado por el hecho de que son personitas, ¿no? Si son preescolar o es primarias, pues son personitas que vas a impactar, ¿no? Definitivamente el ser docente el día de hoy es algo muy complejo. Los docentes de nuevo ingreso no solamente se enfrentan a lo que está sucediendo en el salón, tenemos una multiplicidad de actividades. La función del docente tiene muchas aristas. Tienes que integrarte a un colectivo, claro. Ya esté compuesto por docentes de nuevo ingreso o por docentes de muchos años de servicio, el rol de atender a los padres de familia, esta función administrativa que también nos demanda mucho tiempo. Entonces, insertarse en el servicio docente es de entrada muy complicado. Entonces, esta tutoría precisamente pretende eso, ¿no? Que el docente se sienta acompañado, que empiece a identificar cuáles son los diferentes roles, cuáles son las exigencias que le demandan. Además, es preciso señalar que ser docente hoy es más complicado que hace 20 años, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de niños que tenemos, la sociedad, los padres de familia, independientemente en qué comunidad estés trabajando, la dinámica social ha cambiado. Y si a eso le agregamos que es como en el fútbol, que todos opinamos del fútbol como si fuéramos los entrenadores, todo el mundo sabe de educación. Pareciera que todos tenemos como la información necesaria y entonces el padre de familia muy fácilmente opina, exige, demanda. Creo que es natural que estemos, que haya cierto temor, porque todos los cambios generan eso. Y creo que actualmente esta reforma ha generado aún más estos temores por dos cosas. Primero, porque sí es un cambio drástico
no solamente en el terreno educativo. Esta reforma está impactando también en el terreno laboral, claro, que era algo que no se había tocado sí, en otras reformas, por un lado. Y por otro lado, hace falta información. Nosotros los docentes siempre hemos sido evaluados. La evaluación tiene diferentes intenciones y una de ellas es el control y otra de ellas es la mejora. En este caso los docentes creo que nos sentimos en algún momento desamparados porque no hay la información, no fluye la información. Nos hemos ido a inscribir, hemos hecho estos exámenes, estamos dentro, pero nos hace falta información. Entonces creo que hasta cierto punto el rechazo que hay a ser evaluados no es por ser evaluados, porque estamos acostumbrados a ser evaluados, sino cómo se está gestando y cuáles son las consecuencias derivadas de esta evaluación. Entonces creo que esta estrategia debe de reforzarse de tutoría y de acompañamiento, tanto a docentes de nuevo ingreso, porque vamos a ser evaluados todos, desde el que acaba de ingresar ahorita, que el día de hoy les entregaron, les asignaron plazas, hasta los docentes de 20, de 30 años de servicio. En la medida que nosotras, las autoridades, desde nuestra función, informemos a los docentes cuál es la intención, cuáles son les proporcionemos los materiales de estudio, porque además estos exámenes no están ajenos a la práctica. Claro. La característica es que no son exámenes teóricos únicamente, sino son estudios de caso. Te plantean casos y obviamente tienes tú que hacer uso de todo ese conocimiento teórico, legal, normativo, pedagógico, didáctico, aplicado a una situación determinada. Entonces, todos podemos contribuir a que esta reforma, pues de alguna manera sea menos complicada en la medida que informemos, que demos cierta garantía y cierta seguridad a los docentes y sacar todas las bondades que implica esto. ¿Y a quién le toca informar? ¿Al docente preocuparse por estar informado o alguien tiene que informar? Yo creo que a todos. A todos. En esta era digital en la que estamos viviendo, en esta sociedad que muchas veces no es de conocimiento, sino solamente de información, creo que desde el docente está obligado a informarse, a buscar información, a pedir explicaciones, pero también todas las esferas de autoridad, desde su función, cada quien tendríamos que estar haciendo lo nuestro, informando en el ámbito de nuestra responsabilidad, los que son directamente, ¿no? Si nos toca supervisores, pues informar a los supervisores, pero no quedarnos ahí, asegurarnos, por ejemplo, en la jefatura de sector, pues mi línea directa son los supervisores, pero no me puedo quedar ahí. Tengo que asegurarme que el supervisor le dé la información correcta al director y a los docentes. A los docentes. Así es. Entonces, la información ahorita, yo creo que es una de las áreas de oportunidad que tenemos en la educación. Y ahorita quisiera yo que después de que regresemos del corte, pues nos platicaras también ahora con tu nueva función como jefa de sector, ¿no? Ahí, pues es otra función muy diferente. El proceso de cómo llegaste pues también fue distinto, ¿no? Debido a esta reforma. Creemos, y yo estoy convencida de que pues vamos a tener a las personas idóneas para poder dirigir y para poder acompañarnos a todos los colegios en esta educación de calidad que pretendemos y que necesitamos si queremos que México pueda competir con otros países que estamos viendo que pues más pobres que nosotros ya sobresalen en educación y que bueno, aquí ha faltado yo creo que la voluntad, ¿no? de algunos y la desinformación que tú dices, que a mí me parece muy importante, que a ver si ahorita después regresando del corte nos platiques de esta parte y de pues ahora de tu nuevo puesto, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora como jefa de sector, ¿no? Esa parte que nos platicas, porque pocos saben de lo que se encarga un jefe de sector, ¿no? Entonces, pues regresamos aquí en un momento más en Educación y Conciencia con este tema tan interesante de pues, la jefatura de sector y bueno, pues, la asesoría técnico-pedagógica. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y bueno, pues estamos con la maestra Maribel.
Y bueno, primero quisiera preguntarle, estábamos hablando de la información, ¿no? ¿De qué necesita estar informado un docente? Digo, independientemente de su rol de maestro y de que pues, tiene que tener los conocimientos y toda esta pedagogía, en la cuestión, por ejemplo, normativa, en otras cuestiones que tú mencionaste, ¿en qué debe estar informado? Porque si no, pareciera que estamos pues, indefensos los maestros, ¿no? Puede pasar de todo con nosotros, con tanta problemática que hay ahora con los niños, que se deriva en casa, pero que viene finalmente reflejándose en el colegio, ¿no? Y a veces pareciera que el problema está en el colegio, ¿no? En el docente. ¿De qué debería de estar informado un maestro? Bueno, como bien dices, la primera parte estaría centrada en qué deben de aprender los niños y cómo aprenden sus alumnos. Creo que esta parte de la pedagogía y la didáctica pues es el pilar de su función. Aunado a ello, pues lo primero que tiene que estar informado es de las políticas educativas que se implementan a nivel estatal, que muchas veces son complementarias a las políticas nacionales, pero en muchas ocasiones son contradictorias también. Claro, sí. Entonces, de alguna manera, tiene que estar enterado de qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Pareciera que aquí está la escuela y alrededor se gestan una serie de procesos que a veces estamos ajenos. Entonces, en la institución suceden muchas cosas, pero que tienen que ver con estas políticas y que definitivamente tienen que impactar. Entonces, aunado a este pilar que ya menciono, tendría que estar enterado de estas políticas, de los cambios constantes que se están dando y lo que ello conlleva. Las reformas en sus libros de texto, la edición de nuevos materiales, cómo se complementa su función. Por ejemplo, un docente de educación primaria que no es especialista en necesidades educativas especiales, sin embargo, tiene que conocer. Claro. ¿Para qué? Si bien no lo va a atender de manera especializada, porque para eso está el especialista de USAER o de CAM, sí tiene que tener información para canalizarlo. Claro. Decía yo hace un momento, es algo muy complejo. El docente pareciera ser que tiene que saber de psicología porque tiene que canalizar niños con problemas de conducta, tiene que saber de nutrición porque tenemos que detectar niños con problemas de obesidad, tenemos que saber de necesidades educativas especiales, si es un niño con problemas de lenguaje, si tiene problemas visuales, si tiene problemas auditivos. Entonces, hoy por hoy estos retos implican que el docente tiene que estar informado, sin ser especialista y sin que se le demande eso, tiene que tener un conjunto de conocimientos que sí le permitan ser interventor asertivo en el aula. Ya somos interventores, pero no siempre lo somos de manera asertiva. Entonces, es obligación del docente también estar informado. Y la otra parte le corresponde a las autoridades proporcionarle esta información que no solamente es normativa. Creo que también ahí hace falta reforzar un poco más el acompañamiento académico. Si los retos del maestro son muy complejos y muy demandantes, pues a las autoridades nos toca hacer este acompañamiento. Que el maestro se sienta cobijado con estrategias concretas, no nada más decirle, pues a ver cómo sacas al niño adelante, sino propuestas concretas, y ahí entraríamos ya un poco en la función de la jefatura de sector. En este caso, la jefatura de sector, el primer propósito que tiene es garantizar una educación de calidad. En el artículo 3º constitucional que se acaba de reformar ya se incluye la palabra calidad. Anteriormente nada más decíamos que el niño tenía derecho a una educación, y al mencionar la calidad pues tenemos que remitirnos a una serie de criterios. ¿Qué entendemos por calidad? Y la calidad se define en términos de pertinencia, en términos de relevancia, ¿sí? Que le sea significativo al niño y que le sea útil, dado su contexto. Entonces tenemos que hacer una atención diferenciada. Sí, en un modelo por competencias, que son nuestros programas actuales, esta asesoría y esta atención diferenciada pues ya está de cajón involucrada y plasmada en los programas. Entonces es un reto más para el docente. Entonces en ese sentido pues él tiene que diseñar su clase diaria con todos estos retos, con todas estas aristas que tiene su función y dando la atención en ese sentido. Entonces el jefe de sector, el supervisor y el director tendríamos, particularmente el jefe de sector se encarga de garantizar esta parte que ya mencioné, pero también de buscar las estrategias de acompañamiento, buscar las estrategias del colectivo, es decir, el jefe de sector que maneja diferentes zonas escolares, en mi caso yo manejo 9 supervisores,
tendría yo que plantear cuál es nuestra problemática común. Ya mencionaba yo mi responsabilidad es el municipio de Cadereyta, Peñamiller, San Joaquín, y bueno, es un contexto muy específico, sí, ¿no? Cerca de 10,000 alumnos, muchos maestros, más de 100 escuelas, y entonces tenemos problemáticas comunes, pero también problemáticas específicas. Entonces la responsabilidad del jefe de sector es esta, buscar esas estrategias de acompañamiento, de asesoría, que converjan en un punto en común, pero que la función del jefe de sector impacte en lo que está pasando en el aula. No solamente es una función administrativa. Entonces, esos serían los retos. La otra sería hacer una selección de estos líderes académicos que tenemos. Los mecanismos de ascenso a los puestos de dirección, de supervisor, de jefe de sector anteriores, pues era a través de escalafón. Tú presentabas tus documentos que acreditaban tu formación y te daban un puntaje. Pero después, cuando entrabas a la función, te decían, tienes que ser un líder. Espérame, pero es que el mecanismo de selección no se fijaron si era líder o no. Actualmente, bueno, la reforma pretende eso, identificar estos líderes, potenciarlos, y de alguna manera, bueno, también es preciso señalar que el examen no te va a garantizar que seas el mejor, ¿sí? Sin embargo, bueno, el mecanismo al cambiarlo, al plantearte situaciones específicas que vengan acompañadas de todo este conocimiento normativo, teórico, pedagógico, bueno, ya cambia, ¿no?, el mecanismo. Entonces, desde estos retos de la función del jefe de sector, pues estaría centrado en eso, en garantizarles a nuestros supervisores que estamos ahí presentes, pero desde esta área académica, unificando, informando, porque a veces somos islitas, ¿no? La escuela de aquí, la escuela de acá trabaja a puerta cerrada y no conocemos si tenemos problemáticas en común. ¿Qué pasa en una comunidad, por ejemplo, ahorita en San Joaquín, que es de donde vengo? Pues resulta que el preescolar está aquí, primaria y secundaria. Y ahorita los docentes se quejaban, es que yo cito a los papás y no vienen, y preescolar cita y no vienen, y tienen problemas muy fuertes de convivencia escolar. Y entonces yo les planteaba, bueno, si estamos tan cerquita, ¿por qué no hacemos una sola cita? ¿Sí? Y esa conferencia que le ofrecen, y que son 3 conferencias y 3 ponentes, hacemos una. Y además compartimos a los padres de familia, porque el mismo papá es de preescolar, de primaria y de secundaria. Entonces, esa es la estrategia, por ejemplo, desde el sector, que puede unificar, que ahorre tiempos, que unifique esfuerzos, y creo que vamos a tener un impacto pues más asertivo, en menor tiempo, y definitivamente pues que sí impacte en lo que queremos, que es en lo que hace el maestro diario. Y pues una gran responsabilidad, ¿no? Me decías más de 100 escuelas. Sí, 122 escuelas. O sea, qué responsabilidad, y bueno, me da gusto porque estás muy joven, y que tengas esas responsabilidades y que hayas logrado eso, ¿no? Me gusta la parte que tú dices de asegurarse de la calidad, ¿no? Y más pues en estos municipios, porque muchas veces como que pareciera que la calidad pues nada más va a estar en el municipio de Querétaro porque es la capital, ¿no? Y entonces pues aquí están la mayoría de las escuelas pues que se dicen que están bien, ¿no? Pero hay muchas escuelas que están en aquellas zonas, ¿no? En la Sierra, en San Joaquín, en Peñamiller, en todos los lados, donde también hay profesores que hacen un buen trabajo y que no son reconocidos, ¿no? Que no se habla de ellos, siempre se habla del centro de Querétaro y esa zona de allá de Cadereyta, donde también hay colegios particulares, porque tenemos algunos colegios que están federados en la Federación de Escuelas Particulares que están en Cadereyta, y que pues también de repente se sienten aislados y solos, ¿no? Entonces, qué importante labor y qué reto tan grande tienes, Maribel. Sí, efectivamente, ahorita que he hecho las visitas a las escuelas, a las supervisiones, estoy gratamente sorprendida. Me he encontrado con maestros con muchísimo compromiso, maestros que no les importa el horario, que estuvimos trabajando la planeación anual para este ciclo escolar y que lejos de su jornada laboral y ver si ya había concluido su horario, hasta que no terminaran. Unieron esfuerzos, hay maestros jóvenes, maestros de años de servicio, hay problemáticas comunes. Yo que he trabajado ya muchos años aquí en el centro de la ciudad de Querétaro, pero pareciera que no cambié de municipio. De verdad hay esto de la convivencia escolar, de las grandes exigencias de los padres de familia, lo vi en San Joaquín ahorita.
Entonces, sin embargo, creo que las condiciones y las características también impulsan cosas. Ahorita, claro, por ejemplo, se fue la luz en San Joaquín. Y entonces, salirse la luz, pues nadie tiene internet. Y entonces tuve la oportunidad de ver cómo diseñan las madres de familia actividades para entretener a los niños. Y entonces son actividades, y es de ahí donde entra el maestro. Por ejemplo, el supervisor pues duerme ahí en San Joaquín, tiene toda la tarde, se puede decir, aparte de admirar el paisaje, sí, para diseñar estas estrategias. Y entonces esto del tiempo es bien importante. Definitivamente, bueno, la federación trae una estrategia de que los docentes ya tengan solamente una plaza, porque desde las políticas nacionales consideran que un maestro con una plaza, bueno, puede invertirle claro, su tiempo, su esfuerzo, ¿no? Independientemente del impacto y de que hiciéramos una valoración de ello, definitivamente los tiempos allá, donde no hay tantos distractores como lo hay aquí, te permite hasta comunicarte con el docente del otro nivel, platicar con los padres de familia, hacer talleres. Los programas de lectura no se circunscriben solamente a los alumnos. Está dirigido a padres de familia, y padres de familia que no saben leer, terminan el ciclo escolar leyendo. Entonces creo que este ámbito nuevo de responsabilidad, yo siempre, ahorita le decía a los maestros, la responsabilidad es tan importante la tuya en el aula como lo es de un director o un supervisor. Claro. Digamos que el ámbito de gestión es lo que cambia, pero definitivamente el profesionalismo debe de existir en todas las funciones y en todos los ámbitos. Pues mira, con lo que comentas, estoy sorprendida, ¿no? de toda la responsabilidad que tiene un jefe de sector, porque sí los habíamos escuchado, pero pues toda esa parte de visitar, ¿no? Y que tú hayas aceptado el reto, ¿no? de estarte desplazando a Cadereyta y a San Joaquín, el tiempo, y que quieras tú trabajar con padres de familia, con docentes, con directivos, y lograr ese colectivo que tú hablas, ¿no? de poder crecer y de poder apoyar a estas personas que finalmente, bueno, tienen creo que la misma problemática, ¿no? Tú hablabas de la convivencia escolar, esa me parece muy, muy interesante. Me gustaría a mí que si se pudiera en otro programa pudiéramos platicar sobre la convivencia escolar, que es uno de los principales problemas que estamos teniendo en nuestros colegios, ¿no? Sean de públicos o privados, el bullying que le llaman y que está causando tanto pues algunos suicidios y algunas situaciones muy drásticas. Me gustaría que si nos pudieras platicar, porque pues el tiempo se nos ha terminado, Maribel, rapidísimo. La verdad es que está muy interesante todo lo que nos estás platicando y bueno, pues en otro programa pudiéramos platicar sobre la convivencia escolar. Y quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación. Sé que vienes de trabajar de muy lejos y que hayas aceptado estar aquí para podernos compartir toda tu experiencia. Y bueno, pues felicitarte por ese logro, ¿no? Y esas ganas que tienes tú de aportar a la educación en México y de que pues tengamos una educación de calidad como lo queremos todos, ¿no? Entonces te felicito por esa parte. Gracias. Te lo agradezco. Y bueno, pues damos gracias también al auditorio que esperamos que todo esto que nos ha compartido Maribel, bueno, pues les dé un poquito de luz también a los maestros que de repente se sienten amenazados por la evaluación. Como tú dices, siempre lo han sido, pero a lo mejor no ha sido planteada de la mejor manera, ¿no? Sí. Entonces, pues agradecemos a todo el auditorio ESNE, a Maribel, y bueno, gracias. Pues nos vemos la próxima semana en una emisión más de Educación y Conciencia.